Buenas noches a todos. Como Mecánica Integral, somos una empresa dedicada precisamente al desarrollo técnico de las transmisiones. Somos una empresa que innovamos en el desarrollo, en el conocimiento, en la innovación nos enfocamos principalmente a los fallos originales que tienen esas transmisiones automáticas como sistemas originales o sistemas de agencia. Es decir, todos los fabricantes de transmisiones originalmente tienen problemas de desarrollo técnico dentro de sus transmisiones. Nosotros estamos enfocados con empresas estadounidenses como son Sonax, como son Trasgo, como son Transtec y muchas otras empresas estadounidenses que se dedican al desarrollo técnico de soluciones reales a problemas reales en la mayoría de las transmisiones automáticas de la marca que tú quieras ver, hablando de General Motors, de Ford, de Chrysler, de la línea Volkswagen. Pero bueno, lo que nos interesa por lo menos en esta conferencia, vamos a hablar un poco de lo que es la transmisión 09G correspondiente a la línea Volkswagen o Audi o Seat, y en algunos casos montados en los BMWs, en sus famosos Mini Cooper. Es una transmisión electrónica de 6 velocidades que combina 3 embragues de avance y 2 embragues multidiscos de frenos, que la gente lo puede conocer como bandas o brakes o sistemas de paro. También combinamos 2 freewheel o 2 embragues de giro libre en esa transmisión, donde somos capaces de combinar y multiplicar relaciones precisamente con 3 embragues, 2 freewheel y 2 sistemas de freno multidiscos. Al final de esta conferencia vamos a tener una sesión de preguntas, una sesión de respuestas y bueno, voy a empezar con esta presentación de lo que es la transmisión electrónica 09G correspondiente a la línea Volkswagen. Aquí en esta transmisión, muchos la conocerán como 09G o una TF60SN, que en muchos manuales viene de esa manera. Digo, esta es una lista, lo que tienen todos ustedes en pantalla, son algunos de los modelos que usan este tipo de transmisión. La podemos tener esta transmisión con motor 2 litros, en el caso del Jetta mexicano, o el Bora mexicano también. A lo mejor para muchos serán Jettas o Boras, pero para México hay Bora y Jetta con motor 2 litros y 2.5. Esta transmisión la puede ocupar un motor 4 cilindros, un motor 5 cilindros y un motor TFSI, en el caso del motor de la Tiguan, en el caso del motor de un Audi A3, en el caso de un BMW correspondiente específicamente a lo que es un Mini Cooper. Digo, es una pequeña lista, la ocupan también transmisiones de 6 cilindros y ya no se llama 09G, solamente se llama, cambiará a 09D, pero es una transmisión muy, muy similar a la 0G. ¿De qué dependerá el cilindraje? ¿De qué dependerá esa transmisión? ¿Cómo saber si esta es montada en un vehículo 4 o 6 cilindros? ¿Cómo sé que corresponde a un 6 cilindros? Obviamente por la tabla anterior veremos todos a qué vehículo corresponde y las letras distintivas dentro del cascarón de la transmisión. Esta transmisión en realidad usa un disco más en el embrague en K1, donde obtenemos normalmente la fuerza inicial, que es el embrague de avance. K1 lo vamos a interpretar como clutch o embrague, y B como freno o brake, por sus siglas en inglés, para que todo el mundo sepa de más o menos de qué estamos hablando. Repetimos, brake va a ser para frenos y C va a ser para clutch o embrague. Si hablamos de un K1, estamos hablando del embrague 1. Si hablamos de un K2, estamos hablando del embrague número 2. Si hablamos del B1, estamos hablando del freno número 1 o del freno número 2, según sea el caso. Esto es el típico cuerpo de válvulas montado en esta transmisión en una 09G, donde nos podemos volver locos. En este curso también vamos a tratar de ver un poco lo que es la prueba de vacío en sistemas, con un sistema de equipo Sonax, un probador de vacío expresado en milímetros o en pulgadas de mercurio, donde vamos
a obtener vacíos, vamos a tener algunas lecturas entre 15 y 18 pulgadas de mercurio para saber que nuestro sello hidráulico está funcionando correctamente. Vamos a pasar a 3/4 de la presentación, un pequeño video donde aquí en Mecánica Integral hacemos una demostración de qué ocupa el equipo Sonax, qué lectura obtenemos. Si es necesario cambiar una válvula, vamos a arrimar el cuerpo de válvulas, vamos a cambiar lo que es esa válvula, vamos a obtener una válvula sobre medida en 20 milésimas, que ya las venden, claro, y vamos a ver muchas cosas muy bonitas dentro del cuerpo de válvulas y algunas fallas que la transmisión, que no implica precisamente fallas en solenoide, nos producen cambios bruscos o cambios neutralizados. Lo que vemos aquí en realidad es un pequeño despliegue de lo que son los solenoides. Muchos de sus equipos tal vez los pueden diagnosticar como solenoide 1, solenoide 2, solenoide 3, solenoide 4, y es muy importante que sepamos, ya sea por número o por letra original o por nomenclatura original del fabricante. En este caso será N92, N282, N88, N89, todo lo que ustedes ven en pantalla, bueno, o el famoso G193. Entonces, sí será importante para nosotros poder distinguir un solenoide entre número o por nomenclatura original. Porque, bueno, la gente me pregunta, oye, ¿cuál es el solenoide 1? ¿Cuál es el solenoide 2? Bueno, esta nomenclatura que tienen ustedes aquí será directamente lo que ustedes tendrán que apoyar para por lo menos conocer la ubicación de sus solenoides. Estos solenoides también es importante que sepan que son tipo PWM, lo que son los solenoides grandes, tienen apertura, se arriman, se limpian, tienen alguna medida y alguna calibración. Vemos unos pequeños ajustadores también en los cuerpos de válvulas, donde la gente nos puede preguntar para qué son esos ajustadores, porque es importante que tratemos de no mover estos ajustadores. Estos ajustadores tienen una calibración original donde no es recomendable hacer modificaciones en esos ajustadores. Vamos a hablar también un poquito de estos ajustadores donde el mover un ajustador de estos hacia adentro o hacia afuera implica modificar la presión de línea entre 3 y 9 libras según lo muevas hacia arriba o hacia abajo. Entonces, cuando alguien se pone a mover estos calibradores, lo que pasa es que está incrementando su presión de línea, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Incrementar la presión de línea hacia arriba nos va a producir cambios bruscos, cambios marcados, cambios golpeados. Incrementar o desincrementar lo que es la presión de línea nos va a producir patinajes o cambios a destiempo. Entonces, es importante que no tratemos de mover estos calibradores si no tenemos una medida original. Lo que ven aquí en pantalla es una pequeña tabla de aplicaciones que yo le llamo a veces, si ustedes me permiten decirles, como una Biblia para nosotros los transmisionistas. Lo que tienen ustedes enfrente es precisamente la aplicación de cada velocidad y el componente que aplica en cada velocidad. Me preguntará, bueno, este tipo de transmisiones se descomponen más que una transmisión convencional no electrónica. Y tienen razón, una transmisión electrónica moderna con solenoides tipo PWM, obviamente su modulación es mayor, es decir, la oscilación de la válvula que corre dentro del solenoide es siempre continua, esté trabajando o no, siempre continua, y se modula bajo un amperaje para la apertura de entrega de fluido hidráulico. Esto nos hace pensar que este solenoide siempre trabaja y tiene un desgaste excesivo con respecto a una válvula tradicional de cualquier transmisión automática. Pero, a su vez, estos solenoides, por la entrega precisa de fluido hidráulico a los embragues, se traduce en una sensación de cambios muy confortable y muy a tiempo y casi imperceptibles. Obviamente estos solenoides son de 2 vías. La recomendación es que jamás nadie les meta corriente. Estos solenoides no pueden ser probados por positivo y negativo. Es imposible que ustedes puedan hacer esto. No deben hacerlo, queman un circuito dentro del solenoide. Estos solenoides trabajan por amperaje y es el flujo de corriente en una sola dirección. Tendrán que, con un multímetro, escoger la escala de ohms y revisar precisamente por medio de sus 2 puntas y obtener una lectura entre 6 y 7 ohms, como lo ven en pantalla. Esa será la lectura correcta de lo que es este solenoide.
porque sin esta lectura del solenoide, el solenoide no es posible que empezamos a repararlo. La condición que eléctricamente esté bien. Hay quien me puede preguntar, bueno, yo ya cambié de solenoide y se me sigue marcando un solenoide eléctrico, ok. Normalmente, las fallas más comunes de solenoide es cuando ya cambiaste un solenoide, te sigue marcando el solenoide y tu resistencia eléctrica está bien, será obvio que tu problema está en líneas, que es el caso de mucho del Jetta mexicano, donde el cable tiende a trozarse y no hay mucho que hacerle. El solenoide va directamente, las dos puntas van directamente a computadora, no pasa por ningún otro sitio. El diagrama eléctrico nos muestra que del solenoide directamente a la computadora, porque finalmente es una señal modulada. Lo primero que yo recomiendo es que tu lectura del solenoide sea la correcta para ver si es candidato a reparar. Si tu lectura de la bobina está fuera de especificaciones, yo te recomiendo no abrir el solenoide. ¿Para qué abrimos un solenoide? Normalmente, como dije, quedan modulados, tienen una dilatación de temperatura del vástago del solenoide correspondiente a donde corre sobre dos bujes. La diferencia de temperatura, obviamente, entre estos dos metales nos causa un atascamiento, que es la causa más común de cambios bruscos, de cambios golpeados. Entonces, sí será necesario determinar si tu solenoide falla en frío o en caliente, es decir, si tu transmisión golpea en frío o en caliente. Hemos tenido golpeos por transmisión en caliente, que es el mayor de los casos, pero también hemos tenido lecturas de golpeo de transmisión en frío y normalmente se dan por sensor de temperatura fuera de rango. Lo único que yo te pido normalmente que hagas pues es que si te acercas con nosotros y queremos alguna asesoría de este tipo, que nos des algún tipo de lecturas, porque yo pregunto, oye, ¿qué lecturas tienes en transmisión? Te pido la lectura de tu temperatura y resulta que la gente me dice es que no tiene códigos, o sea que no estamos pidiendo códigos de falla porque no se produce un código de falla inmediato. Hay ciertas condiciones para que el código de falla aparezca como tal. Entonces sí será importante para nosotros algunos valores para poderte auxiliar en esta parte. También manejamos carátulas, como les dije, en pulgadas de mercurio, las letras IN como abreviación de pulgadas y HG, que es el símbolo en la tabla periódica del mercurio. El mercurio lo ocupamos para medir vacíos, lo ocupamos en termómetros, lo ocupamos en sensores barométricos. Es muy importante finalmente en el desarrollo del automóvil, especialmente dentro de nuestra transmisión. Esto que vemos es una pequeña placa transparente donde vemos dos pequeños orificios donde conectamos dos mangueras de vacío, sobre todo para hacer pruebas de vacío y con aire comprimido. Sin esta placa, no podremos saber exactamente si la válvula se mueve o no se mueve. Es muy importante que esta placa sea transparente. Esta placa está hecha de acrílico, pequeñas conexiones de acople rápido y necesitaremos ser apoyados por una bomba de vacío, por lo menos de 13 FM. Esta bomba de vacío que tenemos en pantalla es de 5 CFM, donde la C es cubic, la F son foot de pies y la M son minutos. Estamos hablando de pies por minutos cúbicos, capaz de absorber o de medir esto. Vamos a llegar casi a lo que es la pausa de nuestra media conferencia y la recomendación es que todo el mundo tenga un calibrador a la mano. Vamos a tratar de medir vástagos o solenoides en milésimas de pulgada. ¿Por qué en milésimas de pulgada? Porque pues todas las herramientas y todos los kits de medición, para fortuna o no fortuna de nosotros los americanos o América Latina, vienen expresados en pulgadas. Yo sé que aquí en México ocupamos el sistema internacional de medida y seguramente en toda América lo ocupan, pero bueno, sí será importante que todos aprendamos a medir o tener un calibrador expresado en milésimas de pulgada. Y la pregunta obligada, pues 1000 milésimas corresponden a una pulgada, y si yo les pregunto cuántas milésimas tiene una pulgada, todo el mundo me tendrá que decir precisamente que 1000, para no confundirnos en las mediciones. Hablamos un poco de lo que son la falla de transmisión o las fallas más comunes en esta transmisión, que son cambios golpeados ascendentes o descendentes.
no hay lectura en algunos selenoides, no podemos a veces identificar los selenoides porque no tenemos el material. La recomendación será siempre tener un manual a la mano para poder hacer la identificación y sobre todo lo más importante de estas transmisiones, el diagnóstico que será el 90-95% del éxito de la reparación de esta transmisión. El diagnóstico de esta transmisión es básicamente eléctrico, donde podremos tomar señales como son frecuencias y porcentajes de ciclo de trabajo. También esta transmisión, a su vez, tomaremos lo que son tomas de presión. Vamos a obtener algunas lecturas con acelerador a fondo o en relenti a una velocidad promedio de 800 RPM o con acelerador a fondo. En sus manuales lo verán como WOT, WOT, que precisamente nos indica que tendremos que acelerar a fondo con algunas señales de presión, ya sea en este caso expresada en libras o kilopascales o bares. O sea, haremos la conversión aproximadamente de 14.6 libras aproximadamente sobre un bar. Entonces, bueno, según la escala de tu manómetro o expresar en kilopascales, la lectura que tú quieras, vamos a aprender a traducir también algunos valores para que no tengan familiarizado la palabra kilopascal, bar o libra, podamos manejar cualquiera de las tres escalas. Como habíamos visto, la lectura del selenoide será aproximadamente entre 6 y 7 ohms a temperatura ambiente, aproximadamente de 20 grados centígrados o 20 grados Celsius, que es exactamente lo mismo. Hay quien me puede decir que no es lo mismo Celsius que centígrados, pero bueno, solamente es hablar de una escala. La equivalencia es exactamente la misma. Obviamente no así con los grados Fahrenheit. Les comentaba que este probador de vacío zonas nos ayuda sobre todo a ver las fugas que no podemos ver, las fugas invisibles. Un probador de vacío nos ayuda sobre todo a diagnosticar lo que es cuerpo de válvulas, fallas difíciles, fallas que no vemos, fallas que tendremos forzosamente que hacer con un equipo de vacío para poder diagnosticar dónde están nuestras fallas. Recordemos que un aceite grueso en frío nos puede producir una sesión de cambios correcto, pero en caliente la fuga es mucho mayor porque el desgaste en el aceite se puede degradar 2 hasta 4 milésimas. 2 y 4 milésimas en una pared de válvulas es demasiado para nosotros. Obviamente la transmisión fallará en caliente y no en frío, porque al traerse el aceite de esta manera se va a producir una fuga en circuito hidráulico, en ese caso entre pared del cuerpo de válvulas y válvulas. Vamos a seguir procediendo con lo que es nuestra presentación. Vamos a ver, les hablé de un calculador donde tendremos que medir el vástago de nuestro eje. Vamos a ver más adelante que vamos a obtener una lectura entre 155 y 157 milésimas. Esta lectura entre 155 y 157 milésimas será importante para saber exactamente qué rima, qué broca vamos a ocupar para hacer la limpieza de estos selenoides. El rimar estos selenoides es pasar una pequeña broca dentro de los bujes para ajustar precisamente este eje a 157 milésimas. Obviamente un aceite, o la pregunta será, ¿qué produce que estos bujes se atasquen? Bueno, normalmente es el aceite de mala calidad, los sedimentos que se crean entre los bujes, que vienen con una pequeña capa de teflón. Estas dos pequeñas rimas o brocas que ustedes ven en pantalla son los que vamos a ocupar. La broca que vemos de su lado izquierdo es una broca de 157 milésimas y la broca que vamos de su lado derecho es una broca de 159 milésimas. Dependerá del tipo de buje del selenoide. Vamos a ver que también este tipo de válvulas vamos a ocupar lo que es un soporte para poder montar el cuerpo de válvulas.
vamos a ocupar un centrador. En este cuerpo, en este soporte que vemos aquí, vemos dos pequeñas piezas al lado de su mano derecha, donde una es la rima y uno es el centrador para cambiar y rimar la válvula si fuera el caso que la lectura de nuestro probador fue errónea. Este mismo, lo que ven al centro de este soporte es un centrador para las rimas. Estas rimas son especiales. Hay quien me puede decir, esta rima se puede ocupar para todas las válvulas. No, desafortunadamente, cada válvula tiene una sola rima y un solo centrador. Podremos ocupar en un cuerpo de válvulas de 0,9G hasta 9-10 rimas de diferente o 9-10 válvulas. Bueno, a lo mejor para muchos ya no será factible reparar un cuerpo de válvulas porque en promedio cada válvula cambiada, por lo menos en promedio en México nos cuesta entre 400 y 700 pesos mexicanos y por ahí de 400 pesos mexicanos de a 3 el dólar aproximadamente. Entonces, bueno, ya no es factible, ¿no? Nos puede llegar hasta costar a cada válvula rimada y cambiada, nos puede llegar a costar hasta cerca de los $80. Entonces, $80 por válvula es mucho dinero para nosotros. Yo creo que para cualquiera de ustedes. Entonces, sí habrá que valorar, por lo menos con el equipo de vacío, cuántas válvulas vamos a cambiar. Nosotros cambiamos en promedio 3, que es algo factible para nosotros, donde el cuerpo queda muy bien, pero bueno, 4 o 5 válvulas preferimos a veces cambiar cuerpos de válvulas porque está fuera de especificaciones, por lo menos mecánicas. Cabe mencionar que esta rima de cuerpos de válvulas lo haremos con un equipo de bajas revoluciones, con un episodio de impacto de bajas revoluciones, porque lo que no queremos es atascar precisamente la rima contra el cuerpo de válvulas. Esta rima de cuerpo de válvulas que tenemos aquí atrás, voy a regresar a esta presentación. Este es un pequeño montaje, esta es una pequeña fotografía de lo que es el cuerpo, el soporte para arrimar cuerpos de válvulas. Tenemos un video un poquito más adelante donde tenemos rimado exitoso de cuerpos de válvulas, tenemos algunas mediciones exitosas para que ustedes vean más o menos exactamente qué se trata. Les recuerdo que este rimado de cuerpo de válvulas está directamente, o parte de estos videos están directamente en la página de mecánicaintegral.com. No hay necesidad de tener ningún acceso, no pedimos ninguna contraseña, están abiertos a todo el público, donde directamente, que les repito, Mecánica Integral tiene mecánicaintegral.com, tenemos el rimado. Esto que vemos es un solenoide montado para su apertura, como lo ven en su pantalla. Es una herramienta que nos sirve para aperturar de manera certera y no lastimar lo que es la parte de la lámina del solenoide y podamos tener un destapado completo sin inhibir o lastimar el funcionamiento del solenoide. Son dos pequeñas herramientas encontradas. Esto lo vamos a hacer en vivo, obviamente, en la ciudad de Puebla, para aquellos que, como les dijo el ingeniero Felipe, si será necesario asistir y los que no puedan asistir, bueno, ya se comunicarán directamente a TTM Automotriz para que les puedan enviar este video. Con esta herramienta, lo que yo hice es separar precisamente lo que es la parte de la válvula del solenoide para poder proceder a su rimado. Será importante también que sepamos que el solenoide lo vamos a componer de lo que es el casco, la parte principal, lo que es la bobina, la parte eléctrica, lo que es el vástago o el eje y lo que es la parte de la válvula hidráulica junto con dos pequeños bujes donde corre precisamente el vástago. Este vástago tendrá que medir forzosamente para todos nosotros 157 milésimas y tendremos que pasar una rima en estos dos bujes para ajustar perfectamente este vástago a estos dos bujes. Si no pasa eso, lo que vamos a tener es una oscilación defectuosa del vástago. Este vástago corre de izquierda a derecha continuamente como si fuera un vaivén. Nuestros ojos no son capaces de verlo. Tienen frecuencias a veces muy altas que ni siquiera es posible de verlo, solamente es posible verlo mediante una gráfica, que es lo que vamos a aprender en el curso de Solo 9G. Aquellos todos que puedan asistir a este curso o puedan adquirir este curso por medio de TTM Automotriz, seguramente les va a encantar la manera que hacemos esta parte del cuerpo de válvulas, porque bueno, sí somos personas que estamos innovando esta parte del
del desarrollo técnico del cuerpo de válvulas y hemos obtenido lecturas muy certeras. Hemos estado en el PEI de motores de la Ciudad de México, precisamente con esa transmisión donde nos han seguido mucho. Este es el solenoide totalmente desarmado, donde además de los bujes, tenemos una pequeña válvula que va montada en la parte del aluminio. Vamos a asegurarnos que obviamente esta válvula no esté atorada físicamente, no esté fallada, y también podemos hacer algunas pruebas de vacíos en este solenoide. Como ven en carátula, la parte interna de la parte externa de este reloj nos mide lo que son milímetros, y la parte interna, la gradación interna nos mide lo que son milésimas de pulgada. O sea, y aquí finalmente estamos obteniendo una lectura entre 156 y 157 milésimas del vástago, lo que nos indica que vamos a ocupar precisamente la rima que tenemos a su mano izquierda. Será importante que por lo menos aprendamos a medir el vástago, porque si no tenemos esta lectura de 157 milésimas, no vamos a saber qué tipo de rima ocupar. Hay 2 y hasta 3 tipos de rimas según el grosor del vástago. Será importante para nosotros saber qué grosor de vástago tenemos para saber qué rima y sobre todo cuánto vamos a rimar. Voy a iniciar una sesión de preguntas que tengan ustedes. Yo con todo gusto corresponderé o trataré de responder a lo que son sus preguntas y trataré de dar respuesta lo más breve posible a cada uno de ustedes. No importa si nos llevamos un poquito más de tiempo, yo estoy a sus órdenes. Nos preguntan, ¿se arriman los bujes? ¿Venden el vástago sobre medida? El vástago sobre medida no se vende. Lo que se arrima son los bujes. La recomendación es nunca lijar lo que es el vástago, solamente lo podemos pulir con papel bond o con la parte contraria de la lija, con la parte de papel agua. Es la única manera que podemos limpiar el vástago, jamás con una lija. El vástago no se vende sobre medida, los bujes sí se venden sobre medida, y aproximadamente en la Ciudad de México estos bujes tienen un costo de 50 pesos por buje. 50 pesos por buje en dólares, no sé, $3 tal vez por buje. ¿Qué tipos de vehículos de Volkswagen utilizan estas transmisiones? Este tipo de transmisiones la ocupan aquí en México lo que es el Jetta, el Benton, la Tiguan, el Audi A3, el Bora, 5 cilindros. Seguramente para América Latina este Bora será un Jetta plataforma A5 o A6. También algunos Passat con motor TCFI, como en el caso de la Tiguan o el Passat, utilizan este tipo de transmisión. Y puede ser montada en 4 o en 5 cilindros. ¿Qué tipo de transmisión es? Nos preguntan. Esta es una transmisión electrónica de 6 velocidades, controlada electrónicamente por medio de un TCM o control único de transmisión. ¿El cuerpo de válvula se puede quitar para desmontar la caja? Sí, claro, el cuerpo de válvula se desmonta sin desmontar la transmisión. Es aproximadamente el trabajo de 40 minutos. Quitado y montado, y aproximadamente 1 hora o 2 horas de prueba de vacío más 1 hora de rima. Yo creo que un trabajo de eso en 5 o 6 horas queda perfectamente muy bien. En algunos diagramas de transmisiones existen solenoides y electroválvulas que se diferencian las dos. Sí, este tipo de transmisión ocupamos 6 solenoides tipo PWM, pero también ocupamos N88 y N89, que son solenoides on-off o normalmente abiertos, normalmente cerrados. Una falla de esa transmisión es precisamente el 88, el solenoide N88, donde controlan la cuarta, la quinta y la sexta velocidad. Si este solenoide no abre o no cierra, no tenemos ni cuarta, ni quinta, ni sexta, y es una falla también muy común, y no es tipo PWM, es tipo normalmente abierto cerrado. ¿En cuánto sale un mantenimiento a esta transmisión? Depende del concepto de mantenimiento. Un mantenimiento preventivo obviamente es cambio solamente de aceite y coladera.
Esto nos puede evitar precisamente sedimentos en nuestros bujes de nuestros solenoides, y el fabricante, que es Volkswagen, nos recomienda que es una transmisión de por vida, pero bueno, la calidad de la sistema es mejor. Seguramente un mantenimiento de 30 y 40 mil kilómetros nos dará, nos evitará muchos dolores de cabeza en la parte de los solenoides. Nos preguntan, ¿en cuánto sale un mantenimiento? ¿Con qué regularidad debes de cambiar el aceite? Entre 30 y 40 mil kilómetros. ¿Qué presión nos preguntan qué presión es la adecuada? Ok, dependerá precisamente la presión del embrague que quieras medir. En la presentación de Puebla vamos a hacer mediciones de lo que es B1, B2, K1, K2 y K3, y vamos a dar algunas mediciones en este caso con acelerador a fondo y con velocidad en relenti de cada uno de los embragues que corresponden a esa transmisión. Fallas más comunes del cuerpo de válvulas, nos preguntan. Las fallas más comunes son golpeos ascendentes o descendentes, o entre cambio y cambio hay siempre una pequeña neutralización o una pequeña pérdida de torque. Es decir, de primera a segunda se pierde la tracción y de repente, después de 2 segundos, vuelve la tracción con una aplicación muy fuerte. Es una falla muy común de aceleradores atascados. Nos preguntan cómo se verifica el nivel o cuál es el nivel correcto de esta transmisión. En la parte inferior del cárter hay un tornillo Allen 5 milímetros que necesitaremos quitar, y al quitar este pequeño tornillo Allen 5 milímetros podremos medir por medio del rebosadero, que es un pequeño popote dentro del cárter que empieza a hacer el goteo en la posición de parque neutral con el motor encendido. Cuando el carro empieza a gotear es el nivel correcto. No se recomienda sobrepasar el nivel de esta transmisión porque sufre de calentamiento, entonces será importante no sobrepasar el nivel. ¿Con qué, con qué regular, con qué regular transmisión? Pregunta Carlos de Dios. ¿Hay un aceite específico? No, esta transmisión se deja querer. Por ahí Lupgar tiene algunas especificaciones de aceite para esta, como un Drexon 3 o un Mercon 5, un ATF más 4 o algún sintético o aceite totalmente sintético será el correcto, y cualquiera de estas que le estoy diciendo finalmente propiedades dieléctricas que no conducen normalmente la electricidad ni las corrientes o las señales entre el aceite. Entonces, cualquiera de estos es muy bueno para esa transmisión. Nos preguntan, otra vez nos preguntan de la presión. Las presiones las vamos a manejar directamente el día 28 y 29 de marzo, y seguramente vamos a hacer algunas pruebas si tenemos la oportunidad, o si no daremos el dato directamente el 28 y 29 de marzo, qué presiones maneja la transmisión en cada embrague, ya sea en relenti o con acelerador a fondo. ¿A cuántas revoluciones cae la velocidad? Las revoluciones es algo paradójico, dependerá precisamente de la carga, el cambio de velocidad. Es decir, si tu carro lleva demasiada carga, tus cambios serán más largos, o si con menos carga, tus cambios serán más cortos, y dependerá de señales externas del motor, como son el sensor TPS, en unos casos el sensor MAP y en otros casos el sensor MAF. Sin estas señales, el motor no reconoce carga. Entonces sí será importante reconocer la carga del TPS, sensor MAF, y en algunos casos el sensor MAP para determinar el momento del cambio específico. ¿Qué fallas producen las válvulas? Las válvulas en mal estado nos producen fallas también como golpeo o neutralizaciones a destiempo, es decir, entre cambio y cambio puede haber una pérdida de tracción, o jamás le podemos quitar una patada, o cambios patinados. Entre cambio y cambio siempre hay una pequeña pérdida de tracción que nosotros les llamamos patinaje. ¿Son reprogramables el TSM de esta caja? Sí, son reprogramables. También se hacen adaptaciones con funciones guiadas con el equipo VAS. Con las funciones guiadas nos permiten ajustar el kit down. El kit down le vamos a llamar a la carrera total del acelerador, o al switch o al interruptor que tiene precisamente el pedal de acelerador para reconocer la carga. Sin el ajuste del kit down no podremos reconocer el amperaje correcto para cada solenoide. Sí es importante darle ajustes básicos, como son con kit down y con aplicaciones de
marchas. Es decir, tendremos que hacer un recorrido con un equipo de diagnóstico, en este caso el VAS, donde podremos poner de neutral a drive, de neutral a reversa aproximadamente 10 veces, donde nos va a pedir que el carro camine de 0 a 80 kilómetros por hora, de primera a sexta velocidad, para hacer una, no reprogramación en este caso, un aprendizaje de nuevos valores, de los nuevos valores que estamos metiendo en el caso de que se haya reparado el cuerpo de válvulas, se haya reemplazado lo que es el TCM, o se haya hecho alguna reparación del cuerpo de válvulas. Tendremos que aprender nuevos parámetros, sobre todo en valores de amperaje, para que nuestra transmisión funcione correctamente. Scanner PC les permite hacer key down y en back. Nos reporta Scanator que también es posible hacer key down, que es el aprendizaje del acelerador con respecto a la carga y el amperaje que va a recibir los señores de la carga recibida precisamente del acelerador. Es posible hacerlo con Scanator back. Seguimos con las preguntas, no sean tímidos, en realidad trato de contestar la mayor. Si alguien quiere ver alguna lámina de la presentación, con todo gusto la puedo correr. Y para las personas de América del Sur, como los hermanos argentinos, los hermanos bolivianos, los hermanos colombianos, tenemos muchas cosas muy bonitas. Afortunadamente para nosotros los mexicanos, estas transmisiones, tenemos una planta aquí en la ciudad de Puebla, precisamente, que es Volkswagen, donde nos permiten hacer reparaciones a menor costo tal vez que en los países de Sudamérica. Nos preguntan, ¿es electrónica? Sí, esta transmisión se llama electrónica precisamente por tener un controlador que nos controla de forma lógica una aplicación de solenoides. Al principio de la presentación yo les di una Biblia o una tabla de aplicaciones de embragues y solenoides donde de esa manera lógica trabaja la computadora. Si la computadora de esa manera lógica no abre o cierra un solenoide, nuestra transmisión va a tener una falla, precisamente en la tabla de aplicación que corresponda. Nos agradecen por ahí de Chihuahua. Muchas gracias a los hermanos del norte de la República Mexicana. Siempre estamos al pendiente de ustedes y bueno, aquí seguimos a sus órdenes. ¿Cada cuándo se cambian los solenoides? Normalmente cambiamos solenoides cuando la resistencia eléctrica está fuera de especificaciones. Si la resistencia eléctrica está fuera de especificaciones, normalmente estamos cambiando solenoides. Y si el rimado de bujes, que en muchas ocasiones no es el correcto, quedan demasiado flojos o demasiado holgados los bujes con respecto al vástago, tendremos que cambiar bujes, pero no el solenoide completo. Normalmente cambiamos solenoide solamente cuando la parte eléctrica está dañada, lo que es la bobina del solenoide. Sí, claro, nos preguntan si se puede determinar si la bobina está dañada mediante la lectura eléctrica en ohms. Sí, una lectura en ohms a temperatura ambiente, hablando de 20 grados centígrados aproximadamente, debe marcar entre 6 y 7 ohms de un solenoide tipo PWM. Sí se determina si está dañada la bobina, que no es determinante precisamente que el solenoide funcione correctamente si la parte eléctrica está bien. Recordemos que la parte que conforman los tiene una parte eléctrica, una parte mecánica y una parte hidráulica. Será el conjunto de las tres partes lo que determine el funcionamiento del solenoide. ¿Qué fallas puede presentar el vástago? El vástago normalmente presenta fallas de ondulación, es decir, el vástago habrá que medirlo en toda su extensión para ver que no tenga oscilaciones, porque podemos obtener oscilaciones entre 4 y 6 milésimas, que normalmente al tacto con nuestros dedos no es posible sentirlo, solamente con equipo de medición, y obviamente un vástago oscilado o ondulado se va a representar en nuestros bujes como atascamiento. Por más que rimemos bujes, si nuestro vástago no está derecho, normalmente se va a atascar nuestros solenoides. Aparte de medir resistencia de los solenoides, ¿no se puede activar mediante osciladores? Sí,
En este caso tendrás que ocupar un amperímetro y hacerle pasar corriente y por medio de la ley de Ohms hacer tu cálculo de amperaje que debe consumir, por lo menos con ese amperaje basado en una lectura de 12 o 14 volts. Y nos preguntan, al borrar códigos de fallas, ¿se debe hacer adaptaciones del cuerpo de aceleración y kit down? Normalmente no. Normalmente las adaptaciones de cuerpo de aceleración en este tipo de vehículos no son necesarias para nuestra transmisión. Solamente sí será necesario el kit down o pedal a fondo y aprendizaje de nuevos parámetros mediante aplicaciones. Es decir, la aplicación de neutral a drive y de neutral a reversa en aproximadamente 10 veces y hacer el recorrido nos va a dar el parámetro de adaptación del amperaje requerido para cada cambio. Una adaptación en amperaje requerido para cada cambio se va a representar en sensaciones confortables de manejo. La reparación de cajas de válvulas, solenoides nuevos o reconstruidos, preguntan Jesús. ¿Cuándo se cambian los solenoides? Preguntó. Normalmente ya dijimos que se están cambiando cada vez que la resistencia eléctrica está fuera de especificaciones, que es lo que nos conlleva solamente cambiar solenoides completos. De otra manera, bueno, se cambian vástagos, se cambian bujes, se cambian casquillos, se cambian conectores eléctricos. Un solenoide es reparable casi en su totalidad, a excepción de la bobina eléctrica. ¿Qué fallas eléctricas puede tener esta transmisión? La transmisión 09G presenta precisamente muchas fallas eléctricas, como son desde conectores sucios en enchufes, malas conexiones o falsas conexiones a la hora de desmontar nuestro cuerpo de bolas. No estamos enchufando correctamente, tenemos falsas conexiones, tenemos entre solenoide y conector o enchufe falsos contactos que nos producen un flamazo y obviamente un flamazo entre conector nos va a producir un trabajo inequívoco del solenoide con respecto al TSM. Entonces será necesario que asegurarte que tus pines o tus conectores estén bien firmes sobre todo. Los solenoides son controlados ambos terminados por la PSM. Sí, TSM en este caso nos pregunta J. Carlitos si los solenoides son controlados ambas terminales por la TCM, no es PCM, te aclaro, es TCM, y sí, las dos terminales del solenoide son controladas ambas, las dos terminales o las dos puntas que tú ves en tu solenoide son controladas ambas por el TCM, que corresponde al módulo de la transmisión. ¿Se puede quemar en cuanto al eléctrico? Afortunadamente no. Nos pregunta si esta caja se quema frente al eléctrico. Si tiene algún problema eléctrico, la transmisión normalmente no se quema. Entra en un modo de protección donde la presión de línea se va al máximo por seguridad. Obviamente la aplicación de reversa será brusca, la aplicación de drive será brusca y la transmisión arrancará en segunda o cuarta velocidad como medio de protección, pero no se quema por fallas eléctricas normalmente. ¿Cómo nos preguntan aquí? Los solos solenoides son controlados, sí son controlados por la computadora los dos. Al diagnosticar con escáner saldrán códigos de falla que indica atascamiento del solenoide. No, desafortunadamente para todos ustedes, eso es un factor desfavorable para los que hacemos un diagnóstico de transmisión. No existe un código de falla del solenoide de atascamiento en esta 09G, pero sí de antemano les digo que la gráfica o el amperaje o la lectura que ustedes van a leer no será uniforme. Es decir, muchos de ustedes podrán leer un sensor de oxígeno por valores o por gráfica, donde podrán ver que el valor de un sensor de oxígeno normalmente es pobre rico, rico pobre o rico pobre, donde la gráfica baja y sube, donde la oscilación puede variar desde un volts o 789 milivolts hasta 350, una oscilación constante de un sensor de oxígeno bueno. De esa misma manera, nuestro solenoide
tipo PWM en esta transmisión, vamos a tener una lectura muy semejante a la de un sensor de oxígeno, pero en este caso es expresado en amperes, no en milivolts. El amperaje tendrá que correr de forma uniforme hacia arriba y hacia abajo, no se tendrá que detener. Un valor que estemos leyendo atascado, fijo o congelado, y de repente que se suba o se baje de forma inesperada, nos está indicando que nuestro solenoide está atascado. Y obviamente lo vamos a poder leer de mejor manera mediante una gráfica o un osciloscopio. Nos preguntan qué es el TCM. El TCM es el controlador de la transmisión automática, por sus siglas en inglés. Nosotros lo manejamos como Transmission Control, o control de la transmisión automática, precisamente por sus siglas en inglés. Que quede claro que TCM nos estamos refiriendo a lo que es la computadora exclusivamente de la transmisión automática. Por ahí tenemos algunas otras preguntas. ¿Te das cuenta si un solenoide está mal? Sí, normalmente nos damos cuenta si es posible, con un poco de experiencia, por la pura lectura o por la pura gráfica, saber si el solenoide está atascado sin que determine un código específico al escanear nuestro vehículo. Sí es posible hacer eso. ¿Por qué repetir el tipo de aceite por escrito? ¿Se puede medir la señal con osciloscopios? Sí, hay unas, TTM Automotriz maneja unas puntas lógicas que nos ayudan precisamente, sobre todo a ver la frecuencia, además obviamente del osciloscopio, será más práctico para nosotros medir la frecuencia del selenoide y ver si nuestro selenoide, si una frecuencia es oscilatoria, bueno, será un solenoide trabajando correctamente. Una frecuencia no oscilatoria será un solenoide atascado. Por ahí nos marca, Felipe nos marca TCM, no, es PCM la computadora. Bueno, aclaro, Transmission Control Módulo, son siglas en inglés, la T de transmisión, la C de control y la M de módulo, y nos referimos precisamente a una computadora de transmisión automática cuando nos referimos a un TCM. En cuántos, cada cuándo se cambia el aceite, dijimos que será recomendado entre 30 y 40,000 kilómetros. ¿Cómo se puede dar cuenta uno si está fallando? ¿Qué causas presenta? Ok, las causas más probables de un solenoide fallando será atascamiento ya sea en frío o en caliente, y representará en el manejo de tu vehículo seguramente con cambios bruscos, ascendentes, normalmente calientes. El escáner de datos falla con respecto a los solenoides, sí, solamente y cuando es falla eléctrica. Si el solenoide eléctricamente no está funcionando, entonces sí, el escáner te dará una falla del solenoide número 1, solenoide número 2, como falla eléctrica. Solamente como falla eléctrica, no por atascamiento ni suciedad. Eso lo tendrás que ver directamente por valor o por gráfica. Pero sí, sí es posible que el escáner te dé un código de solenoide fallando solamente y cuando sea eléctricamente. El escanector back hace activación de selenoides. Sí, no precisamente la activación de selenoides como pregunta. La activación de selenoides no te la da el back precisamente. Te da la lectura de selenoides y tú tendrás que interpretar precisamente la lectura de estos selenoides para ver cómo están funcionando. Pero sí, sí tendrás que entrar a la función de transmisión, que es la función 02, en este caso el transeje automático. Ya en la función 02 tendrás que meterte lo que son bloque de valores, normalmente vienen como función 04 o 08, y tendrás que encontrar el grupo correspondiente a cada uno de estos solenoides, que podrá ser desde el 01 hasta el 022, ya en el tercer bloque de transmisión automática. ¿Cómo se desactiva el control de tracción? Nos preguntan. Normalmente todos los botones, todos los boras, todos los jetas, el control de tracción, tienen un pequeño interruptor junto a la palanca que dice EPC o EPS, o Sistema de Estabilidad de Control de Tracción.
Todos normalmente tienen un botoncito junto a la palanca que inhibe precisamente el control de tracción. A lo mejor es un mal consejo, muchos que no encuentren el botón o muchos otros que no lo tengan, solamente desconectando un sensor de ABS, obviamente inhabilitarán lo que es el sistema de control de tracción, aunque quede prendido el ABS momentáneamente. Nos preguntan, ¿hay algún aparato para saber si el TSM activa el solenoide correcto en marcha? Sí, el aparato precisamente que está activando el solenoide en marcha será ya sea el equipo diagnóstico y tú verás la lectura. Por lo menos si el TSM lo está activando, tú lo verás en tu escáner, pero tendrás que apoyarte con una lámpara de frecuencia, una punta lógica, para ver si en efecto la señal que está produciendo tu escáner sí está siendo exhibida hacia el mismo solenoide. Sí lo puedes hacer por medio de una punta lógica o una punta de una punta lógica, ya sea de LED de dos colores o la punta digital precisamente que nos lee la frecuencia o el equipo de diagnóstico original o cualquiera. Yo creo que esto lo hace cualquiera. Nos preguntan si se arregla de inmediata problemas del cuerpo de válvulas, dañan otras partes de la transmisión. Si no se arreglan, no. Normalmente no, pero sí es posible. Una presión de línea muy alta, un atascado que nos produce un cambio brusco, también pudiera afectarnos un embrague. Un embrague demasiado aplicado puede ser roto un seguro, un O-ring, un arillo metálico con lo que se sujetan los discos, los embragues. Una presión demasiado alta obviamente pudiera dañar la transmisión, que no es el común denominador de esta transmisión, pero sí es posible que se pueda dañar, no inmediatamente, pero sí es posible. ¿Cuáles son los códigos que presenta el escáner? Que presentan los señales en el escáner. Ok, los códigos que presentan precisamente por falla eléctrica será el de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando se refiera precisamente a falla eléctrica, te dirá así textual, falla en solenoide número 3 o solenoide número 3, failure o falla en solenoide número 3 que corresponde al primer solenoide del cuerpo de bolas con respecto a válvula manual, habla de un solenoide número 3, por ejemplo. Nos preguntan por acá. Es el mejor escáner para... ¿Cuál es el mejor escáner para... no lo sé, o sea, en realidad el manejar una marca específica de equipo de diagnóstico, no me atreveré a decir yo cuál es la mejor marca, pero bueno, yo creo que todos los equipos de diagnóstico, de alguna manera, si los sabemos interpretar y leer, seguramente serán igual de buenos de una marca que otra. Aquí la idea es, en este curso, que aprendamos por lo menos a hacer un diagnóstico correcto y le repito que el 90% de esta reparación siempre es el diagnóstico de la misma transmisión. El CJ4 te dice códigos de solenoides, sí, el CJ4 te dice códigos de solenoides, de igual manera que cualquier otro equipo es correcto. Mándame las fotos para hacer el trabajo del profe Cedillo. Bueno, con eso podemos dar por terminada la conferencia esta noche. Yo les agradezco a todos ustedes. Te repito, mi nombre es Omar Muñoz, director de Mecánica Integral. Y para aquellos que nos veamos en Puebla, los esperamos. No se van a arrepentir, 28 y 29 de marzo. Muchas gracias a todos. Profesor, le cedo la palabra y me despido de todos ustedes.